y pues vamos a ver qué onda, a ver si entendieron los conceptos. Bueno, pues la célula, como ustedes ya lo saben y como lo vieron en su curso de biología, la célula pues es la unidad de organización de los seres vivos, ¿sí? Es una unidad en la cual, bueno, pues todos los seres vivos van a tener células, ¿sí? O van a estar compuestos por células y esas células pues van a sustentar la vida en la Tierra, ¿sale? Existen organismos más simples, como por ejemplo las bacterias, u otros organismos unicelulares, los que están compuestos por una sola célula, ¿sale? Son organismos unicelulares. Y bueno, también por el contrario, por ejemplo, los seres humanos, ¿sale? O un árbol o un elefante, pues están formados por miles de millones de células. A estos organismos pues, les conocemos como organismos pluricelulares. Entonces, unicelulares, formados por una célula, pluricelulares, van a ser aquellos que están compuestos por muchísimas células, ¿sí? Incluso cientos de miles de millones de células. Bueno, ¿quiénes observaron las células o quiénes hicieron las primeras observaciones? Pues bueno, tenemos varios científicos, bueno, aunque no todos fueron científicos, por ejemplo, Leeuwenhoek, ¿sí? Era un vendedor de telas, sin embargo, bueno, pues se aficionó por los lentes, por la óptica, y bueno, desarrolló y perfeccionó un microscopio en el cual, bueno, pues una serie de observaciones observó las primeras células, los primeros organismos unicelulares, y bueno, Leeuwenhoek en sus anotaciones, pues observó un mundo microscópico que nunca antes se había visto. Entonces, pues a él se le atribuye descubrir varios microorganismos, varios protozoos, vio por primera vez los glóbulos rojos de la sangre, vio por primera vez espermatozoides, y bueno, pues un microscopio no se parece de ninguna manera al microscopio que les mostré en la clase de la célula, sino más bien pues el microscopio era más o menos así, ¿sí? Era una placa de metal, el lente en medio, y bueno, aquí en este, se podría decir como, pareciera como un alfiler. En ese alfiler, pues era donde se ponía la gotita de agua, ¿sí? O la gotita de muestra, y pues ya se observaba a través de la lente a contraluz, ¿sale? Recuerden que les decía pues que todos los microscopios necesitan luz para funcionar. Bueno, pues aquí se utilizaba la luz de una ventana o la luz del día, ¿sale? Para que por debajo pues tú pudieras observar la muestra. Bueno, sin embargo, pues no fue el único, ¿no? Robert Hooke también, después de que Leeuwenhoek le escribe cartas para contarle acerca de los microorganismos que había observado, ¿sí? Robert Hooke, bueno, pues se pone a trabajar en su microscopio, se pone a perfeccionarlo, y después de unos días de haber recibido las cartas de Leeuwenhoek, y bueno, desarrollar o perfeccionar más bien su microscopio, pues logra observar lo que le estaba contando, ¿no? En sus cartas. De hecho, Robert Hooke, bueno, pues fue el primero en utilizar el término célula, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque decía Robert Hooke, al observar una muestra de células vegetales, como la que están viendo aquí en la pantalla, pues decía Robert Hooke que parecían celdas, ¿no? Similares a las de un panal de abejas, ¿sale? Y bueno, pues lo que están viendo aquí, estas que parecen celdas, pues en realidad eso es la pared celular, es un organelo de las células. Bueno, posteriormente, bueno, pues Robert Brown, en 1831, ya que se conocía que existían células, existía un mundo microscópico, Robert Brown pues, descubre el núcleo de las células. Posteriormente Matías Jacob Sladen en 1838 dijo que, o bueno, en sus descubrimientos dio pauta para que se consideran las células como las unidades constitutivas de todos los seres vivos, de todos los organismos, es decir, que todos los organismos
vivos están formados por al menos una célula, ¿sí? Y bueno, finalmente Schwann pues demuestra que no solo las células existen en las plantas, sino también los animales están compuestos de células, ¿sí? A través de, bueno, pues diferentes observaciones al microscopio, pues llegaron estos científicos a estas conclusiones y por lo tanto se establece la teoría celular, ¿sí? Esos son los tres postulados de la teoría celular, que bueno, pues es la síntesis de lo que acabamos de ver, de esos descubrimientos. Y bueno, el primer postulado nos dice que todos los seres vivos están constituidos por una o más células, ¿sale? El segundo postulado nos dice que la célula es la unidad básica de estructura y función de los seres vivos. Y el tercer postulado nos dice que las células provienen solamente de otras células. Es decir, que a partir del proceso de división celular, ¿sí?, que vimos, es como se originan las células que hoy conocemos, ¿sí? Todas las células que hoy conocemos, pues provienen de otras células preexistentes. Es decir, que las células no se originan de manera espontánea, sino que vienen ya de células preexistentes. Entonces, esos serían los tres ideas de los tres postulados de la teoría de la teoría celular. Y bueno, la teoría celular es muy importante porque pues, le da base o le da una base sólida a lo que es la biología, ¿no? Como ciencia. Entonces, la biología como ciencia pues empieza a consolidar en el siglo XIX, ¿sí? Y en el siglo XX con el establecimiento de la teoría celular, la teoría de la evolución, ¿sí? Y bueno, los diferentes descubrimientos en los avances genéticos. Bueno, entonces, pasando un poquito a hablar de lo que son las células, bueno, pues esto nos lo enseñaron desde la primaria, ¿sí? Las células, pues, se dividen en dos tipos, ¿no? Se dividen en células procariontas y en células eucariontas. Las procariontas, bueno, por así decirlo, pues son células un poquito más, pues digamos, más sencillas en su estructura, ¿sí? Ojo, en su estructura, porque realmente, bueno, pues en sus funciones metabólicas, en todo lo que los procesos que acontecen dentro de la célula, pues son muy similares a las células eucariontas, ¿sí? Pero bueno, vamos a ponerlo así, las células procariontas digamos que son un poquito más sencillas en su estructura, debido a que no tienen los mismos organelos que las células eucariontas. Entonces, las procariontas, bueno, pues un ejemplo de una célula procarionta, pues podría ser una bacteria, que es como el que vamos a ver aquí. Este sería un ejemplo de una célula procarionta. Si se dan cuenta, bueno, pues es la célula, ¿sale? Puede tener cilios, flagelos, que lo utilizan para la locomoción. Pues tiene su cápsula, su pared celular, su membrana plasmática. Y bueno, al interior de la célula, pues tiene ribosomas, ¿sí? Y no tiene un núcleo, tiene un nucleoide, así se les dice. El nucleoide, pues es una región donde se encuentra el ADN en las células procariontas, ¿sí? Y bueno, pues ese ADN, digamos que no se encuentra envuelto en una estructura como los núcleos, ¿sí? Como lo es en las células eucariontas. Entonces, bueno, la principal diferencia pues es esa. Las procariontas, su ADN pues no está disperso en el citoplasma de la célula, no se encuentra en un núcleo, ¿sí? Carecen de núcleo las células procariontas, y las eucariontas, su ADN se encuentra en un núcleo bien formadito. Aquí les voy a poner una célula eucarionta, ¿sí? Aquí se encuentra el ADN, se encuentra en el núcleo, ¿sale? Bien definido. Y bueno, pues esa sería la principal diferencia entre estas dos células, ¿sale? Una tiene núcleo, la otra carece de núcleo, pero
ambas van a tener ADN en su interior, ¿sale? Bueno, por ejemplo, los organelos que les decía de las células procariontas, bueno, pues podemos tener una cápsula, una pared celular, membrana plasmática, ¿sale? Citoplasma, un nucleoide, flagelos, mesosomas, ribosomas. Y, por ejemplo, en las células eucariontas, bueno, pues vamos a tener una mayor cantidad de organelos. Bueno, antes de ver los organelos, pues debemos de saber que las eucariontas se dividen en células animales o células vegetales, ¿sale? ¿Y cómo es esta división o por qué se dividen de esta manera? Bueno, porque hay organelos, ¿sale? Que únicamente se van a encontrar en las células vegetales, ¿sí? Y hay organelos que van a ser también característicos únicamente de las células animales. Entonces, es por ello, bueno, pues que se dividen las células animales y células vegetales. Ambas células, pues van a ser células eucariontas. Bueno, las células animales y las células vegetales van a estar formadas por distintos organelos. Por ejemplo, las células animales, ¿sí?, van a estar formadas por una membrana plasmática, por un citoplasma, el núcleo, el nucleolo, retículo endoplásmico, ribosomas, mitocondrias, complejo de Golgi, o aparato de Golgi, también lo pueden encontrar así en la bibliografía. Lisosomas, citoesqueletos, centriolo, vacuolas, flagelos, cilios, ¿sí? Y, por ejemplo, las células vegetales, a diferencia de las células animales, fíjense, por ejemplo, en las vegetales pues, encontramos una pared celular, cosa que este organelo pues, no va a estar presente en las células animales. También, por ejemplo, vamos a encontrar cloroplastos. Tampoco cloroplastos vamos a encontrar en las células animales, ¿sí? Vacuolas, que es otro tipo de organelos que van a ser característicos de las células vegetales, no van a estar presentes tampoco en las células animales. Ahorita los vamos a ver un poquito más a detalle para que se den cuenta de cómo son estos organelos, ¿sí? Pero bueno, en general, por ejemplo, la membrana, los cloroplastos, ¿sí? Perdón, la pared celular, los cloroplastos y las vacuolas van a ser organelos únicamente de las células vegetales. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos esto que les acabo de comentar, nada más que, bueno, pues ya un poquito más sintetizado. Fíjense, aquí tenemos la pared celular, ¿sí?, que es única de las células vegetales. Estos serían los organelos que comparten las dos células o que ambas células tienen en su estructura. Y, por ejemplo, estos serían los organelos, por ejemplo, los centriolos, son organelos únicos pues, de las células animales. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se originaron las células? O bueno, ¿cómo fue que se originaron las células eucariontas? Se piensa que hace 3.600 millones de años que aparecieron las primeras formas de vida en la Tierra, ¿sí? Las primeras formas de vida eran parecidas a esto, a una célula procarionta. Y de hecho, de lo que se tiene registro en los fósiles, es que los primeros seres vivos que aparecieron en la vida en la Tierra fueron células procariontas y fueron bacterias extremófilas que vivían en ambientes muy distintos a los que hoy conocemos, y esas arqueobacterias pues vivían en colonias. Uh-huh. Sin embargo, bueno, a lo largo de la evolución y del desarrollo de la vida en la Tierra, pues aparecieron las células eucariontas. Y una vez que aparecen las células eucariontas, bueno, pues se diversifica la vida, ¿sí? Aparecen diferentes grupos de seres vivos como los peces, después aparecen los reptiles, anfibios, después de los reptiles y anfibios aparecen los mamíferos, las aves, y bueno, no se diga, por ejemplo, en las plantas, ¿sí?
Las primeras plantas que aparecen en la tierra pues, son los musgos, posteriormente pues aparecen las plantas con flor, las gimnospermas, las angiospermas, ¿sí? Entonces se diversificó la vida una vez que aparecen las células eucariontas. Pero bueno, la pregunta del millón es cómo se originaron esas células eucariontas en la Tierra, ¿sí? Bueno, pues hay una teoría que es la teoría de la endosimbiosis. La teoría de la endosimbiosis es propuesta por Lynn Margulis en 1967 y bueno, aquí explica en esta teoría cómo aparecen las células eucariontas por asimilación simbiótica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en pocas palabras, que una célula procarionta, había un antecesor procarionta y ese antecesor procarionta, ¿sí? Digamos que se comió, por así decirlo, ¿sí? Otras células, las cuales, bueno, pues tienen una función distinta. Denme un segundito, chicos. Nada más déjenme un segundito. 30 segundos, permítanme. Ya, listo. Bueno, entonces, en pocas palabras, la teoría de la endosimbiosis, bueno, pues dice que a partir de una célula, un antecesor procarionta, ¿sí? Pues se comió otras células y bueno, pues esas células realizaban una función distinta a la de él, ¿sí? Y bueno, pues por ejemplo, algunas células, bueno, pues podían fotosintetizar y bueno, digamos que vivieron bueno, se le llama así simbiosis, ¿sí? Y bueno, a lo largo de los años, pues esas células que vivían del antecesor procarionta, pues fueron formando parte de su estructura, ¿sí? Y bueno, es como pues se piensa que fueron apareciendo, por ejemplo, los organelos celulares, como por ejemplo los cloroplastos, ¿sí? Las mitocondrias también, ¿sí? Y todos los organelos que pasaron a formar parte de lo que son las células eucariontas. Y bueno, ¿qué evidencia científica puede haber acerca de esto que les estoy hablando? Bueno, que antes pues se pensaba que el ADN pues solo se encontraba en el núcleo de las células. Sin embargo, con estudios ya digamos un poquito más complejos y más avanzados, se dieron cuenta que el ADN no solamente está presente en el núcleo de las células eucariontas, sino que también tenemos ADN en el cloroplastos, ¿sí? En los cloroplastos de las células vegetales, y también, por ejemplo, existe presencia de ADN en las mitocondrias. De hecho, el ADN mitocondrial, por ejemplo, en los seres humanos, únicamente es heredado a partir de nuestra madre, ¿sí? Nuestra madre es el que nos hereda nuestro ADN mitocondrial y bueno, eso no se sabía hasta antes de que se pudieran hacer estudios genéticos, ¿sí? De que había presencia de ADN en estos organelos celulares, ¿sí? Y bueno, pues esto apoya esta evidencia científica de que en algún momento, bueno, pues sus organelos celulares pues fueron organismos, ¿sí? Vivos, los cuales pues vivieron en simbiosis, ¿sí? ¿Y para qué vivieron en simbiosis? Bueno, pues para ayudarse mutuamente, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, algunas bacterias que podían hacer fotosíntesis, bueno, pues le ayudaban a obtener su alimento a esta célula, a esta bacteria, a este procarionta, pues para sobrevivir. Entonces, bueno, pues es una teoría propuesta todavía, es una forma de que se piensa de cómo aparecieron los organismos eucariontas. Bueno, esto ya se los dije, esto sería una célula, la estructura básica de una célula procarionta. Y bueno, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de células.
Por ejemplo, tenemos células en forma de bacilos. Por ejemplo, en las bacterias tenemos células en forma de bacilos, tenemos formas de cocos, como bolitas, tenemos bacterias en formas de espirilos. Acuérdense que las bacterias pues, son un tipo de células procariontas, ¿sale? Tenemos formas de espirilos. Bueno, en cuanto a los protozoos, fíjense, tenemos este tipo de células que son los paramecium. Son relativamente fáciles de ver en el microscopio, ¿sí? En el agua, en las muestras de agua encharcada, aparecen muy fácil los paramecium. El stentor, que también es un protozoo. Y por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es una micrografía electrónica. Este también es un protozoo. Bueno, estos son glóbulos rojos, ¿sí? Glóbulos rojos de la sangre. Pero lo que está entre los glóbulos rojos, ¿sí? Estos que parecen como lombrices, esos son protozoos, es un protozoo llamado tripanosoma. El tripanosoma es un protozoo que infecta la sangre y ocasiona una enfermedad que se le conoce como la enfermedad del sueño. Este protozoo, bueno, pues tiene importancia médica porque todavía en algunos países, bueno, pues este protozoo ocasiona a gran parte de la población pues esta enfermedad. Sí, lo que hace el tripanosoma pues se va alimentando de los glóbulos rojos, sí, se va multiplicando en la sangre y bueno, pues debilita a una persona. Si la persona no se atiende, bueno, pues puede incluso llegar a morir. Entonces tenemos diferentes tipos de células también en cuanto, por ejemplo, las algas. Todas estas que estén en la pantalla son algas. Fíjense, tenemos este tipo de formas de algas, estas se llaman diatomeas. Son muy padres también, son muy bonitas verlas al microscopio. Y por ejemplo, también tenemos un dinoflagelado, que es un tipo de alga que ocasiona las famosas mareas rojas, ¿sí? Bueno, pues son ocasionados por organismos tan pequeños como los dinoflagelados. Y bueno, hablando de tamaños, ¿qué tamaños tienen las células? Bueno, pues las células van a tener diferentes tamaños, ¿sí? Y si nosotros los comparamos contra otros objetos, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que las células únicamente pues las vamos a poder ver con ayuda de un microscopio, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son estructuras muy pequeñas que el ojo humano, pues por sí solo, pues no puede llegar a observar, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, tenemos bueno, aquí arriba tenemos lo que son las conversiones, ¿sí? De lo que son los metros, los nanómetros y las micras. Fíjense, por ejemplo, una micra sería la millonésima parte de un metro. Y, por ejemplo, un nanómetro sería la billonésima parte de un metro, ¿sí? Para que se den cuenta de qué tan pequeñito es una micra, qué tan pequeñito es un nanómetro. Bueno, pues el ojo humano pues solamente puede ver cosas hasta de 3 milímetros, por ejemplo, ¿no? Cosas tan pequeñas de 3 milímetros. Algunos ojos, no todos, ¿no? Algunos tienen más capacidad, otros, pero el promedio pues, puede ver hasta 3 milímetros de cosas tan pequeñas. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos un huevo de una rana que mide 3 milímetros, ¿sí? Que todavía se puede ver por un ojo humano, ¿sí? Pero, por ejemplo, las células vegetales típicas, bueno, pues tienen tamaños que van desde las 10 hasta las 100 micras. Entonces, bueno, pues estos ya no los podemos ver con nuestros ojos, tenemos que utilizar un microscopio de luz, ¿sí? Un microscopio de luz que, bueno, pues puede llegar a observar cosas hasta los 200 nanómetros. Tenemos los eritrocitos humanos, que son los glóbulos rojos, que tienen un diámetro de 7 a 8 micras, que también se pueden ver con el microscopio. Por ejemplo, los cloroplastos, las mitocondrias, que son organelos celulares, se encuentran dentro de las células vegetales.
pues esos organelos pues van a tener un tamaño de 1 a 5 micras, los cloroplastos de 2 a 10 micras. Por ejemplo, tenemos las algas verdes que pueden tener tamaños de hasta 6 micras. El trypanosoma, que es un protozoo, ya se los mostraba, tiene alrededor de 25 micras de largo, ¿sí? Y fíjense, los más chiquitos, las estructuras más chiquitas pues, son las bacterias. Por ejemplo, las bacterias como el Escherichia coli, pues más o menos tienen un largo aproximado de 25 micras, ¿sí? Es decir, ya son cosas, son objetos, células, perdón, muy pequeñas, que bueno, pues ya con un microscopio de luz, con un gran aumento, pues vamos a alcanzar a ver una bacteria como lo es la Escherichia coli, y bueno, y otro tipo de bacterias. Pero bueno, en general las bacterias son muy pequeñitas y se alcanzan a ver pues ya con bastante aumento en el microscopio de luz. Pero fíjense, de las bacterias todavía hay cosas más pequeñas que las bacterias, ¿sí? Como son los virus. Y los virus ya no los vamos a poder ver con microscopios de luz, sino con otro tipo de microscopios que son microscopios electrónicos de barrido, que bueno, pues estos microscopios electrónicos de barrido ya funcionan diferente a los de luz, ¿sí? Estos funcionan con isótopos. Y bueno, por ejemplo, fíjense, el virus del SIDA mide alrededor de 100 nanómetros. Aquí no estamos hablando de micras, estamos hablando de nanómetros, ¿sí? Por ejemplo, el virus del SIDA, 100 nanómetros, el virus de la polio, 30 nanómetros, un bacteriófago, 225 nanómetros de largo, el virus del mosaico del tabaco, 300 nanómetros de largo. Entonces, fíjense, los virus todavía son más pequeños, ¿sí? que las células. Y bueno, por ejemplo, la molécula del ADN, ¿sí? Si ustedes recuerdan sus clases de biología, bueno, la molécula del ADN tiene alrededor de 2 nanómetros de diámetro. Entonces, bueno, pues realmente hay cosas muy pequeñitas que pues únicamente pues las vamos a poder lograr observar con un microscopio electrónico. Y bueno, esos microscopios electrónicos tienen la capacidad de ver hasta por ejemplo, los virus. Entonces, para que se den cuenta de qué tan pequeñitas pueden ser las células. Bueno, vamos a ver rápidamente lo que son los organelos celulares. Como les decía, los organelos celulares pues van a ser estructuras que se encuentran dentro de las células, ¿sí? Y cada uno de esos organelos pues va a tener funciones muy específicas en la célula. Por ejemplo, algunos de estos organelos celulares pues, pueden ser propios de cada tipo de célula. Les mencionaba que, por ejemplo, los cloroplastos se encuentran únicamente en las células vegetales, ¿sí? O también, por ejemplo, otros organelos pues, pueden estar presentes en todos los tipos de células, por ejemplo, la membrana plasmática. Entonces, dependiendo de cada uno de esos organelos, pues va a ser dónde se van a estar encontrando, ya sean células vegetales, como la que están viendo aquí en la pantalla, o células animales. Bueno, el primer organelo que vamos a revisar es la membrana plasmática. La membrana plasmática, pues, es todo lo que delimita a las células, digamos que es lo que envuelve a las células. Y la función de la membrana plasmática, de manera general, bueno, pues va a ser regular la entrada y salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. Y bueno, pues le va a dar permeabilidad selectiva a ciertas moléculas que deben de entrar y salir de la célula. Es decir, hay sustancias de las cuales se alimenta la célula y van a pasar a través de la membrana plasmática. Entonces, bueno, pues esa es digamos, la importancia de las membranas en las células. Ahí está más o menos dibujado cómo es que pasan las moléculas, ¿sí? A través de la membrana plasmática, pasan a través de proteínas, canales proteicos, ¿sí? Esos canales proteicos se abren y dejan pasar las
las moléculas que pues le sirven a las células, ¿sí? Pero también, por ejemplo, la membrana plasmática se puede abrir, se puede romper, y esto se lleva a cabo en un proceso de exocitosis cuando se crean vesículas, por ejemplo, al igual que nosotros, bueno, pues las células también tienen desechos, ¿sí? Desechos celulares, sustancias que a lo mejor ya no le sirvan a la célula, entonces pues se forma una vesícula, esa vesícula viaja a través del citoplasma, llega a la membrana plasmática y una vez que llega a la membrana plasmática se abre, ¿sí? Se rompe la membrana plasmática y se deja o se libera ese material secretado hacia el exterior. Entonces, pues es también otra forma de desechar las sustancias que ya no le sirven a las células. Bueno, este es el proceso de endocitosis. Aquí es cómo se puede alimentar también una célula, ¿sí? Lo que hace la membrana es, se hace como una bolsita en la membrana plasmática, ¿sí? Se envuelve la vesícula de alimento, la partícula alimenticia, se envuelve, se cierra la membrana plasmática y entonces esa vesícula de alimento pues, queda en el interior de la célula y pues comienza el proceso ya de digestión celular. A este proceso se le llama fagocitosis. Bueno, pero bueno, por ejemplo, también tenemos que, bueno, la membrana pues, es un organelo muy importante, ¿sí? La membrana plasmática pues se va a encontrar en todas las células, en procariontas y en eucariontas. Y por ejemplo, aquí tenemos otro organelo celular que es la pared celular, ¿sí? La pared celular únicamente es un organelo que se va a encontrar únicamente en las células vegetales, ¿sí? En los hongos, las plantas, ¿sí? Y lo que va a hacer en la pared celular, pues es darle soporte y estructuras a las células, ¿sí? Digamos que va a proteger las células vegetales, porque, bueno, las células, la pared celular principalmente está compuesto por es un polisacárido, ¿sí? Es un polisacárido muy importante como lo es la celulosa, ¿sí? Y bueno, la celulosa pues va a estar envolviendo la célula vegetal a tal punto, bueno, pues que le da muchísima rigidez a la célula. Es por eso que, bueno, los árboles, los troncos, por ejemplo, de los árboles, pues son realmente muy duros, precisamente por esa rigidez que le da la pared celular. Tenemos otro organelo celular que es el núcleo. El núcleo, acuérdense que nada más va a estar presente en las células eucariontas, ¿sí? El núcleo va a contener la mayor parte del material genético y bueno, la función es mantener la integridad de los genes y controlar las actividades celulares, ¿sí? Regulando la expresión génica, que quiere decir, bueno, pues que el núcleo va a ser, digamos que, una especie del control, el centro de mando de la célula. El núcleo va a controlar prácticamente todas las funciones que se llevan a cabo en el interior de la célula. El núcleo va a ser el responsable de controlar todas esas funciones, ¿sí? Además de pues, almacenar el material genético, como el ADN. Tenemos otro organelo celular que es el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico, tanto el liso como el retículo endoplásmico rugoso, pues van a intervenir en funciones relacionadas con la síntesis de las proteínas. Si ustedes recuerdan su clase de replicación del ADN, bueno, pues aquí el retículo endoplásmico funciona o interviene precisamente en la función de la síntesis del ADN, de la síntesis proteica, y bueno, también en algunos procesos del metabolismo de lípidos, ¿sí? De esteroides, así como también, por ejemplo, el transporte intracelular de algunas vesículas alimenticias. Entonces, pues eso va a ser una de las funciones que hace el retículo endoplásmico. Por ejemplo, ahí tenemos el retículo endoplásmico, se forman algunas vesículas, ¿sí? Y esas vesículas
se pueden llegar a formar con algunas sustancias de desecho, se transportan hacia el exterior de la célula, como lo observábamos en la imagen anterior. Bueno, por ejemplo, en las células vegetales también tenemos, hay un organelo celular característico, como son las vacuolas. Las vacuolas, como lo pueden observar aquí en la imagen, esta es una micrografía electrónica. Fíjense, en una célula vegetal, la mayor parte de lo que ocupa el espacio de la célula vegetal van a ser las vacuolas. Estas vacuolas generalmente pues, van a estar llenas de líquido, de agua, de diferentes fluidos. Por ejemplo, pueden ser agua o pueden ser algunas enzimas que se llenen las vacuolas. Y bueno, pues una de las funciones de las vacuolas en las células vegetales pues es que se mantenga hidratada la célula, que se mantenga rígida la célula, ¿sale? Pero también se ha encontrado que, por ejemplo, algunas células vegetales, ¿sí?, lo que hacen es almacenar algunas sustancias tóxicas en las vacuolas. Y bueno, eso le permite a la célula, de alguna manera, bueno, pues sobrevivir en ambientes contaminados, ¿sí? Por ejemplo, se ha encontrado que algunos ambientes que se encuentran, o algunos suelos que se encuentran contaminados con metales pesados, una de las estrategias para sobrevivir de las plantas que crecen en esos ambientes altamente contaminados, bueno, pues es colocar esas sustancias tóxicas, esos metales pesados que absorbió la planta a través de la raíz, es almacenarlos en las vacuolas, ¿sí? Los arroja dentro de las vacuolas, y bueno, pues esos metales, a pesar de ser tóxicos, bueno, pues le permiten a las células seguir sobreviviendo. Entonces es una adaptación que puede tener las plantas, las células vegetales. ¿Qué otros organelos son característicos de las células vegetales? Pues son los cloroplastos. Los cloroplastos también son únicos de células vegetales. La función de los cloroplastos pues es importantísima, que es pues realizar la fotosíntesis, ¿sí? Los cloroplastos realizan la fotosíntesis, absorben la energía del sol a través de estos tilacoides. Absorben la energía del sol y la transforman en glucosa. La glucosa, bueno, pues es una sustancia que se produce como alimento pues, para las células vegetales, ¿sí? Y bueno, como ustedes recordarán de la fotosíntesis, bueno, pues un producto de desecho pues es el oxígeno. ¿Qué otros organelos tenemos? Pues tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias se van a encontrar en todas las células eucariontas. Y bueno, una de las funciones de las mitocondrias pues es el producir energía. Las mitocondrias, por así decirlo, digamos, son las centrales de energía de la célula. Toda la energía que se necesita en la célula para llevar a cabo las distintas funciones metabólicas se va a producir aquí, en este organelo. Y bueno, la energía se va a producir en las mitocondrias en forma de ATP. Bueno, ese es otro organelo celular, que es el retículo endoplásmico. Decíamos que, por ejemplo, en el retículo endoplásmico se forman los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas pues tienen que ver con la transcripción y la traducción de las proteínas, del ARN y de las proteínas, ¿sí? Como lo vimos en la clase de síntesis del ADN. Bueno, pues aquí también el retículo endoplásmico participa en esa transcripción de las proteínas, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, los centriolos. Los centriolos van a ser organelos celulares que se encuentran en las células animales y que además participan en lo que es la división celular. ¿Recuerdan su clase de mitosis, de meiosis? Bueno, pues al momento de que se dividen las células, los centriolos van a ser los que participan en esa división y van a ser las estructuras que van a jalar, digamos, los cromosomas,
¿sí? Para que migren cada uno hacia sus polos. Tenemos, por ejemplo, también otros organelos, como por ejemplo los flagelos, los cilios, y los flagelos y los cilios pues van a tener la función de darle movilidad a las células. Por ejemplo, aquí tenemos una célula sexual masculina, que son los espermatozoides, y bueno, los espermatozoides tienen esa colita que hace que se muevan los espermatozoides en un medio acuoso. Bueno, pues esos espermatozoides van a estar formados por flagelos. Esa colita va a ser un flagelo. Y bueno, esos flagelos, mediante dos proteínas, que la actina y la miosina, van a tener movimiento, ¿sí? Y van a ocasionar que pues la célula pueda tener o pueda desplazarse a través de un medio acuoso. Pero bueno, no solamente los espermatozoides tienen flagelos, hay otras células, por ejemplo, como las euglenas, que son algas, también tienen flagelos y también, pues obviamente, tienen movimiento. Bueno, bueno, pues ahí tenemos una comparación de las células o diferencias entre las células fúngica, vegetal y animal. Por ejemplo, en la forma de las células fúngicas, pues van a ser alargadas. Las vegetales, como lo veíamos en la clase de célula, ustedes recordarán que las células vegetales se veían de forma geométrica. Y, por ejemplo, las células animales, pues no tienen una forma definida, pueden ser de diferentes formas. Por ejemplo, el recubrimiento exterior de una célula fúngica tiene una pared celular de quitina, una membrana. La vegetal también tiene pared celular y tiene una membrana plasmática. Y, por ejemplo, el animal pues, no va a tener pared celular, simplemente va a estar la membrana plasmática. Los organelos celulares, fíjense, la fúngica no tiene cloroplastos, no tiene vacuola, pero sí va a tener lisosomas. La vegetal va a tener cloroplastos, va a tener una vacuola, pero no va a tener centriolos y tampoco va a tener lisosomas. Y el animal, pues obviamente no hay cloroplastos porque nosotros no hacemos fotosíntesis, no tenemos vacuola en nuestras células animales, pero sí tenemos centriolos y también tenemos lisosomas. ¿Dónde van a estar presentes las células fúngicas? Pues en todos los organismos del reino fungi, en todos los hongos. ¿Dónde van a estar presentes las células vegetales? Principalmente van a estar presentes en las plantas y en las algas, ¿sale? Y las células animales pues van a estar presentes en los protistas y en los animales. Ahí tenemos los diferentes tipos de células fúngicas, ¿sí? Así se ven de manera alargada, ¿sí? Y esta unión de las células pues van a estar formando algo que se llama micelio. Bueno, pues ahí tenemos un tipo de célula, también vegetal. Tenemos aquí una célula animal, esta sería una neurona, ¿sí? Que es una forma distinta de una célula, una neurona. Tenemos las células de la glía que están rodeando a la neurona. Y hasta ahí. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta, chicos. ¿Todo claro como el agua? Profe, o sea que por eso ponen el virus, bueno, ¿cómo se dice? La prueba del COVID en un isótopo porque el virus no se ve muy diminuto. De hecho, bueno, las pruebas que se hacen, es muy difícil rastrear al virus, el virus de COVID, porque, como les decía, es un organismo muy pequeñito, ¿sí? Bueno, de hecho no se considera un organismo como tal, simplemente es una cadena de ARN, el virus del COVID, es una cadena de ARN, y para rastrearlo, pues se tiene que hacer un procedimiento
biotecnológico, que es el PCR. El PCR es una reacción en cadena de la polimerasa, y lo que hace el PCR es identificar un tipo de secuencia genética, ¿sí? Lo que hace en las células es identificar esa secuencia genética para saber si está dentro de las células de tu cuerpo, ¿sí? Entonces, es por eso que, pues, bueno, pues esas pruebas pues, son muy caras, ¿sí? Porque es un procedimiento que se debe de llevar a cabo en un laboratorio, con reactivos que son caros, ¿sí? Y bueno, es por eso que es hasta cierto punto complicado hallarlo. ¿Por qué? Pues porque es un organismo muy pequeñito, ¿sí? Es una cadena de ARN y es muy pequeñita, y por lo tanto, bueno, pues es difícil rastrearlo. De hecho, apenas se publicaron en la revista de Science unas imágenes, las primeras imágenes del COVID, ¿sí? Realizadas en un microscopio electrónico de barrido. Y bueno, esto apenas pues, se acaba de publicar precisamente porque es difícil, ¿no? Observarlo como tal. Dependiendo de las estructuras, bueno, pues es el tipo de microscopio que se va a utilizar. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe. Bueno. Bueno, pues vamos con la evaluación. A ver, ustedes me van diciendo eh, qué, qué, qué pregunta qué respuesta escogen, ¿sale? Y vamos a ver si sí me pusieron atención o no. Entonces, es un test de 20 preguntas, ¿sí? Y bueno, pues vamos con la primera pregunta. Dice, los seres vivos están formados por mínimas unidades llamadas, a ver, díganme. Células. Células. Células, bien. Ahí está. Es correcto. Vamos con la siguiente. Dice, ¿qué ocurre al interior de la célula? Eso depende del tipo de célula, ¿no? Ajá. Bueno, dime de manera general, ¿qué ocurrirá al interior de la célula? Pues el interior de las células vegetales se puede producir fotosíntesis, en algunas bacterias igual, y en las células animales, ahí no sé. Bueno, vamos a poner aquí fotosíntesis. Bueno, dice, ocurren las funciones químicas, fisiológicas básicas, todas las funciones químicas y fisiológicas. Y bueno, pues esto se podría resumir en metabolismo. Y bueno, está bien tu respuesta, ¿sí? Porque bueno, pues finalmente es todo el metabolismo que ocurre en el interior de la célula. Dice, ¿cuál de los siguientes biólogos es conocido como padre de la citología? Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek o Peter Agre. Es Robert Hooke, ¿no? Robert Hooke. Vamos a poner Hooke. Correcto, muy bien. Vamos con la siguiente. Dice, una según corresponda a las siguientes definiciones de células eucariontas y procariontas. Dice procarionta, bueno, de este lado, ¿no? De la derecha. Dice, no tienen un núcleo definido ni determinado por una membrana. Esto indica que los componentes nucleares están mezclados en el citoplasma. Ajá, ¿cuál es? La célula que no tiene un núcleo es la célula procarionte y la célula con núcleo es una célula eucarionte. A ver, entonces, así, ¿no? Sí. Va, correcto, muy bien. La que sigue, dice, ¿cuál organelo celular en condiciones normales degrada membranas y organelos
que ha dejado de funcionar en la célula? ¿Los lisosomas, las mitocondrias o las vacuolas? Creo que son las vacuolas, ¿no? A ver, vamos a ver. Serían los lisosomas. Sí, los lisosomas van a ser los organelos que van a degradar las sustancias, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía que iban los lisosomas viajando a través del citoplasma con las sustancias de desecho? Y bueno, una vez que se llegan a la membrana, pues se liberan esas sustancias, ¿sale? Entonces serían los lisosomas. ¿Cuál organelo cumple con la función de producir mayor cantidad de energía útil para el trabajo que debe de realizar la célula? Con ese fin, utiliza la energía contenida en ciertas moléculas. Por ejemplo, tenemos el caso de la glucosa. ¿Cuál organelo cumple la función? La mitocondria. Muy bien, mitocondrias, correcto. Dice, son vesículas o bolsas membranosas presentes en la célula animal y vegetal. En la célula vegetal son más numerosas y más grandes. ¿Cuál sería? ¿Ribosomas? Ahora sí son las vacuolas, ¿no? Sí, las vacuolas. Vacuolas, dos dicen vacuolas y uno dice ribosomas. A ver, vamos a poner vacuolas. Es correcto. Vacuolas. Dice, son pequeñas estructuras intracelulares delimitadas por una membrana. Cada una de ellas realiza una determinada función, permitiendo la vida de la célula. ¿Qué ponemos aquí? ¿Cuál sería? No importa, ustedes díganme o escríbanme en el chat. Organelo. Okay. A ver, vamos a ver. Organelos. Pues sí, está bien. Organelos celulares. Es correcto, ¿sí? Es correcto, organelos celulares. Bien. Luego dice, une según corresponde a las siguientes palabras con sus respectivas frases. Cuerpo esférico formado por proteínas, ácido desoxirribonucleico, ADN, y ácido ribonucleico, ARN, ambos compuestos orgánicos. La siguiente dice, está organizado en verdaderas hebras llamadas cromatinas formadas por ADN. Cuando la célula se reproduce, la cromatina se condensa y forma unas estructuras llamadas cromosomas, donde está contenida toda la información genética propia de cada ser vivo. Eso yo lo sé. El material genético va con la segunda. Uh-huh. El nucleolo va con la primera. Y el núcleo va hasta abajo. ¿Así? Sí, así. A ver. Correcto, muy bien. Bueno, pues ya nos damos con una última pregunta porque ya estamos en el tiempo. Dice la última pregunta, ¿qué parte de la célula contiene un conjunto de estructuras muy pequeñas llamadas organelos celulares? Membrana plasmática, ¿no? citoplasma o núcleo. Dice, ¿qué parte de la célula contiene un conjunto de estructuras muy pequeñas llamadas organelos celulares? ¿La membrana, el citoplasma o el núcleo? ¿En Creo que dónde es el estarán los citoplasma. órganos? La Exactamente. Es el citoplasma, Citoplasma. maestra. Exactamente, es el citoplasma. Si ustedes ven una célula,
todo el interior de la célula, digamos, todo el relleno, ¿sí? Por así decirlo, va a ser el citoplasma, ¿sí? La membrana plasmática va a ser lo que envuelve a la célula. Entonces, ahí no están los organelos celulares. Todos los organelos se encuentran en el relleno de la célula, por así decirlo, que es en el citoplasma, ¿sale? Y bueno, pues es correcta. Muy bien, pues de estas 10 preguntas fueron 8 aciertos y 2 fallos. No, pues está muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ya pues ya me despido, chicos, porque ya también el profe Isra dice, ya son las 9, ya te pasaste, Cuau. Ok, pues, Saludos, pues, maestro, te mando un abrazo. Perdón, 9-1, pero digo, a mí se me olvida, yo voy a pedir que me recuerden, te mando un abrazo, que estés muy bien. Y órale, Isra, cuídate padre, mucho. estuve hablando, estuve escuchando ahí lo interesante que está. Cuídate mucho, me da gusto verte, aunque sea así de lejos. Órale, Isra, cuídense mucho, chicos, cuídense mucho, Isra. Nos vemos. Hasta luego. Saludos. Gracias, profe, hasta luego. Abrazos. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Adiós, cuídense mucho. Vamos a empezar. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Díganme si me Buenos días, ven profe. Buenos días, profe. de manera clara. Algunos Se ve tienen y se escucha. tenemos el gusto de conocer nosotros, no, ¿verdad? Porque no le doy a todos los grupos, pero bueno, vamos a presentar ahorita. Tenemos 99 personas presentes, me imagino que está una orientadora también, pero bueno, pues va a ser diferente, ¿no? Somos bastantes y pues ya vieron la dinámica en qué consiste, ¿de acuerdo? La evaluación que yo hago es distinta. En este caso, yo soy muy respetuoso de los cuestionarios. En este caso, nosotros vamos a hacer un proceso cognitivo que se llama categorías de la historia. Muchos ya lo conocen, es para refuerzo de algún tema, ¿sí? Vamos a presentar. Y bueno, ahorita en el momento también que yo hable con ustedes, me dice, ¿no? Si hay alguna falla, si hay alguna duda, ¿no? En el momento en que yo deje de presentar. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Profe, Sí. Bueno, muy bien. Sí. ¿Sí? Bueno, algunos ya me conocen, pero yo me presento, yo soy Israel Ruiz Santillán. Pues ya tengo algo de tiempo en la prepa, poquito tiempo yo le digo, y ya he visto algunas generaciones, algunas cosas me han funcionado, otras pues no han funcionado. Y bueno, esta es una forma que a mí me ha funcionado para que ustedes aprendan y sobre todo lleven un proceso cognitivo, que es que la historia se vuelva lo más práctico posible, ¿correcto? Bueno, antes de empezar, yo sé que son tiempos complicados y yo siempre me gusta empezar con una frase, con una reflexión. En este caso, el Quijote de la Mancha. Dice el Quijote de la Mancha, confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote de la Mancha, ¿no? Pero pusieron Don Quijote ahí. Entonces, el tiempo tiene muchas bondades cuando somos pacientes con él. Cuando tenemos un problema, hay que tener la inteligencia de que los problemas no son para siempre. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces tengan la inteligencia que cualquier problema que tengan, incluyendo lo que estamos viviendo, no va a ser para siempre. ¿Correcto? Bueno, ahorita les voy a dar las instrucciones. Primero, yo les sugiero que vayan tomando notas de clase, muy leves, y después les voy a dar ahorita un minuto para que una vez vayan haciendo estos diagramas, y es conforme yo voy explicando, lo vamos llenando. Ahorita les digo cómo. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, pero se alcanza a ver bien. Historia 1, aprendizaje esperado. Estamos en Historia de México 1, por supuesto, y puede estar relacionado de alguna manera con la parte posterior al tema que está en la imagen, que es la independencia de México. Ahorita les digo qué, ¿sí? Argumenta la relación entre la consumación de la guerra de independencia con la gestación del Estado-Nación, para comprender por qué México es una nación confrontada con ella misma, expresando sus ideas y mostrando respeto por las demás opiniones. Es decir, sí tenemos que tener aquí una parte crítica, una parte de análisis, cuando yo les explique la parte del post-México, ¿verdad? La parte posterior al México independiente,
y ustedes vayan haciendo sus notas, ¿de acuerdo? Y vayan ustedes colocando la información, ¿verdad? Desmenuzándola en el diagrama de Venn aplicado con las categorías de historia. Esto es lo que vamos a ver. Un México independiente, ajá. ¿Cómo quedó el México independiente después de una guerra de independencia? ¿Por qué quedó un México, perdón por el teléfono, un México confrontado, es decir, llena de conflictos internos que duraron hasta la Revolución Mexicana? Esa es la verdad. Y pues tiene un porqué muy importante. Si anotamos, por favor, apliquemos el proceso posterior a la independencia, ¿de acuerdo? Espacio, tiempo, estructura, coyuntura. Les voy a explicar qué es cada uno de ellos. Por eso les digo, vamos a hacer nuestras notas así pequeñito. Una cosa es la nota de clase y otra cosa es copiar. De nada sirve copiar porque pues, yo subo las diapositivas a su Classroom o se las puedo mandar, pues ahí está, ¿no? Pero las notas de clases es lo que yo considero más importante de lo que yo estoy viendo, escuchando, ¿de acuerdo? Entonces, el espacio es, díganme si me escuchan antes, no voy a estar hablando solo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Espacio es la parte geográfica, el lugar donde se desarrolló el acontecimiento histórico, ¿correcto? Tiempo, se marca duración, ajá, se marca la fecha probable del suceso histórico, ¿verdad? La duración, cuándo inició, cuándo terminó. Se marca el suceso histórico también, la parte de duración en el suceso histórico. En la estructura nos referimos a la parte sociopolítica, económica y cultural del suceso histórico. Vuelvo a repetirlo, la parte social, política, económica, cultural, socioeconómico, cultural, político, como quieran llamarlo, ¿de acuerdo? Lo que tenga que ver con la política se va a notar ahí del suceso histórico. Lo que tenga que ver con la parte económica de ese suceso histórico se va a notar en la estructura. Lo que tenga que ver con la parte social, ahí se va a notar, ¿de acuerdo? Esa es la estructura. Coyuntura, y aquí viene uno de los sucesos más importantes y que ustedes tienen que observar o escuchar y anotar, ¿de acuerdo? Ya ustedes es que hagan, ¿qué es un análisis? Un análisis es lo contrario de una síntesis. El análisis es desmenuzar una información, ¿verdad? Para poderla entender, separarla. Ajá. Y la síntesis es juntarla para poderla entender. Esa es la diferencia explicada de una manera muy coloquial. ¿Y qué se hace en la coyuntura? Ajá. Un análisis, ¿verdad? Digo, perdón, una síntesis donde se junta todo para poderlo entender. Ahí les va. ¿Qué es la coyuntura? Tendría que ser el suceso más importante que hubo en esa etapa de la historia. Es decir, algo que haya cambiado en esa etapa de la historia para siempre la historia que tenemos ahorita. Puede ser también una transición, el momento de transición de un momento histórico a otro. Sigue siendo el momento más importante, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien con estas categorías de la historia aplicadas en un diagrama. Díganme si me escuchan. Sí, profe. Bueno, una vez que ya anotamos esto, me imagino que hicieron su diagrama, déjenle espacio. Yo ocuparía el cuaderno de forma horizontal, ¿verdad? Con mucho espacio para ir colocando la información sobre el tema que vamos a poner, ¿de acuerdo? ¿Qué tema le vamos a poner? Pues México después de la independencia. Ajá. Le ponemos también el México, como vimos acá en nuestro diagrama, el México confrontado después de la independencia. Siempre hay que darles, por eso dice ahí, expresa tus ideas mostrando, respeto a los demás. Si tú quieres ponerle un título distinto, obviamente relacionado con lo que estamos hablando, muy válido, ¿correcto? Entonces, en esta parte lo que vamos a poner es
cómo fue México, ¿verdad? Y todo, cómo era la parte económica, cómo era la parte social, cómo era la parte política y cuál fue la coyuntura, qué nos dejó como más importante. Vamos a empezar, ¿correcto? Pues efectivamente, ¿no? Se consuma la independencia en 1821, yo pondría mucha atención a esa fecha. 1821 se da la consumación. Y también lo asociaría con el año que estamos viviendo ahorita, fíjate bien. La historia es cíclica y tiene principios donde a veces se vuelve a repetir. 1521 se da la caída de Tenochtitlán, ¿no? 1521 se da la consumación de la independencia. 2021, hay que pensar, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y bueno, después del México independiente, después de la independencia, como diría Goku y Vegeta, ¿en serio? ¿Otra guerra? Pues sí. Y quiero que ustedes de lo que estoy hablando ya saben dónde anotarlo, ¿verdad? Ya di fechas. Ajá. Ya di, la misma coyuntura es 1821, que se da una consumación. Ahí se da una transición. ¿Y qué pasa? ¿Por qué surge otra guerra? Porque bueno, aquí tenemos a un personaje, a Agustín de Iturbide, que es muy conocido porque se dio el abrazo de Acatempan en el estado de Guerrero con Vicente Guerrero, ¿verdad? En Acatempan, Guerrero. Y ese abrazo culminaría en la entrada triunfante del ejército trigarante de 3 garantías, ¿verdad? Con 3 estrellitas esa bandera, que sería la primera bandera de México. Pero este cuate se volvería loco. Se declararía emperador. Y lo terminan exiliando a Europa también. Ajá. Y después de esa lucha, Vicente Guerrero se rebela contra él después de darse un abrazo. Y después de ese abrazo, se empezaría a gestar, de alguna manera, una guerra civil interna entre 2 clases, ¿correcto? 2 clases políticas, y podríamos decirle hasta sociales, porque se sentían tocados por Dios algunos, ¿no? Había 2 clases, conservadores y liberales. Ustedes ya están viendo dónde anotar, ¿verdad? De alguna manera yo los estoy guiando, pero ustedes están de manera autodidacta colocando la información, ¿sí? Entonces, surgen 2 clases políticas importantes que estarían en una lucha interna constante, como dice nuestro aprendizaje esperado, en un México muy confrontado, una nación muy confrontada con ella misma entre 2 clases conservadoras. Ajá. ¿Quién era la clase liberal y conservadora? Bueno, la clase liberal sería aquellos que precisamente tendrían ideas libertadoras, ideas nacionalistas, ¿de acuerdo? Y la clase conservadora eran gente adinerada. Regularmente al principio del México independiente era gente criolla, ¿verdad? Hijos de españoles, ajá, adinerados, sobre todo con mucha relación con los extranjeros y con una ideología muy entreguista de los recursos naturales, que después pasaría, muy permisora, ¿verdad? Muy permisiva, es la palabra correcta, de los extranjeros en México, de la injerencia extranjera en México, que hasta la fecha sigue existiendo, ¿eh? Sigue existiendo. Vean a Claudio X González, vean a Germán Larrea, ¿no? Vean a Salinas Pliego. Entonces, es por eso yo les digo, la historia se va del pasado al presente y nos determina lo que estamos viviendo el día de hoy. La vida, la historia es como si tuviera vida, está en constante movimiento. Eso es bien importante y nos hace comprender lo que está pasando ahorita. De nada sirve tener esto de memoria de periquito, ¿verdad? Si no comprendemos el contexto al que nos trajo el día de hoy. Porque esto que estamos hablando, hasta el día de hoy vivimos muchas cosas del México independiente. Del México independiente. ¿Sí? Ahorita les voy a presentar un librito que se llama El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos.
que nos habla precisamente de todas esas consecuencias que nos dejó el México independiente, muy negativas, incluyendo el individualismo mexicano, que no nos ha dejado avanzar en siglos. Y que ustedes pregunten a las generaciones de sus papás, crisis, 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 crisis y crisis, ¿no? Precisamente porque el legado español que tuvimos fue de gente sumamente corrupta. Si ustedes recordaran un tema de antes de la independencia, lo que ocasiona precisamente que se pueda organizar la independencia de México son las doctrinas borbonas, ¿no? Precisamente que eran leyes que había hecho la corona española, porque los mismos gobernantes que tenían el virreinato o en la corona española aquí en la Nueva España, ya se estaban volviendo corruptos, vendían los puestos, y esa misma gente fue la que se quedó también. Entonces, hay una historia del por qué ahorita también lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, entonces, ya vimos que hay dos clases políticas importantes, conservadores y liberales. Ya vimos cuáles son las características más importantes de ellos. ¿De acuerdo? En el México, ya les hablé de Agustín de Iturbide. Se vuelve emperador. Después de haber sido un gran luchador por la independencia de México, se vuelve loco con el poder y se declara emperador. Por eso no fue considerado el primer presidente de México, ¿correcto? Quien fue considerado el primer presidente de México fue Guadalupe Victoria, quien también había luchado en el México independiente. Además tenía orígenes afromexicanos, ajá, y su verdadero nombre era José Miguel Ramón, ¿verdad? Entonces, Guadalupe Victoria es considerado el primer presidente de México. Ahora, una pequeña línea del tiempo para que ustedes vayan colocando de alguna manera la duración, ¿sí? Y yo les voy a ir aclarando algunas cosas, ¿sí? Esto como antecedente, por supuesto. Si nos da tiempo, avanzaremos bastante, ¿sí? Y para que vayan recordando. Una cosa es el inicio de independencia y otra cosa es la conspiración de independencia, ¿sí? La conspiración de independencia se lleva a cabo por la corregidora de Querétaro, ¿verdad? Por José Ortiz de Domínguez en Querétaro, ¿sí? Y ahí se reúne Hidalgo, Aldama, y esto es en 1808, ajá, previo al verdadero movimiento de independencia que se da en Dolores, Guanajuato. Dolores no es un municipio, es una parroquia de los Dolores. Ajá. Y muchos dirían que el grito de Dolores fue en Hidalgo. No, fue en Guanajuato. Ajá. Y ahí Hidalgo, con Juan Aldama, eh, son los que inician ese grito con esa antorcha. Y también hay algo muy importante, se toma la Alhóndiga de Granaditas en 1810, ¿correcto? Luego, pues toda esa guerra de independencia, pues se da la guerra de las campanas, del Cerro de las Campanas, perdón, de las cruces, lo estoy confundiendo con lo de el fusilamiento de Maximiliano, ya me adelanté muchísimo, que eso también tiene que ver, que es una batalla muy importante que se da en Toluca, y que Hidalgo por poco vence al ejército español, a las tropas dragón, ¿no? Como le llamaban la corona española, y esta batalla, por eso nuestro escudo del Estado de México tiene esas cruces, ¿sí? Por la batalla de las cruces, que fue una batalla muy importante en la guerra de independencia. Ajá. Luego, la consumación de independencia, ajá, se da sin Hidalgo, se da sin Morelos, ¿verdad? Se da sin Aldama, porque son decapitados. Son fusilados y decapitados. Sus cabezas fueron metidas en sal, en cajones con sal, en la Alhóndiga de Granaditas, y ahí fueron expuestas. Estuvieron expuestas, me parece que 10 años, después de que se inició la independencia. Después fueron enterrados los restos, y actualmente el ángel de la independencia es el que es sus tumbas, de Hidalgo, de Aldama, ajá, de Matamoros. Pero bueno, hasta 1820, esto lo estoy haciendo como un antecedente, hasta 1821, ¿verdad? Aquí está en medio, después de 1820, se da el México independiente. Ajá.
Y una coyuntura bien importante es que después del México independiente, en 1824, derivada de los sentimientos de la nación que habían sido plasmados por José María Morelos y Pavón, ¿sí? Se daría la primera constitución de México en 1824, ¿de acuerdo? Que incluso estaría muy marcada la religión católica ahí. Hasta 1857, con Benito Juárez, se daría una constitución donde se establecería el Estado laico, ¿verdad? Y la separación del Estado e Iglesia. Fíjense hasta dónde me fui y luego dónde me regresé, ¿no? Espero no estén confundidos. Pero en 1824 se da la primera constitución donde Morelos establece los sentimientos de la nación. ¿De acuerdo? Y ahí vendría otra vez una lucha de conservadores, liberales. ¿Correcto? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, ¿qué más pasa en el México independiente? Y eso es algo sumamente interesante que pasa en el México independiente. Estoy con la línea del tiempo, pero bueno, espero que puedan visualizar lo que les estoy platicando y de alguna manera imaginarlo, ¿no? En otras diapositivas traigo imágenes bien interesantes, pero ahorita no podemos dejar esta parte de antecedente y relación con el México posterior a la independencia, ¿sí? Algo también que pasa sumamente importante en el México independiente es que aparecerían personajes que son villanos realmente y un personaje que marcaría la historia del México independiente de una manera horrible. Antonio López de Santa Anna, quien gobernó 7 veces, se convirtió en un dictador. Yo no sé de dónde sacaron que era un buen gobernante, hasta cobraba impuestos por las ventanas. Ajá. Imagínense, cuando, cuando llega el ejército estadounidense al Zócalo, no dio ni un solo, no dio ni un solo disparo. Y festejamos unos niños héroes, ¿no? Que se aventó por la bandera y todo. Sí, está padre, esa leyenda. Pero el ejército mexicano se rindió de manera incondicional por órdenes de Antonio López Santana en el Zócalo. Y perdimos más de la mitad del territorio mexicano. Texas, Nuevo México, Arizona, Alta California, Baja California. ¿Sí? Entonces, y Antonio López Santana pues está sepultado aquí en el Panteón de Tepeyac. Luego les hago una visita virtual al
¿Ya me escuchan de nuevo? Ya, Sí, profe. profe. ¿Dónde nos quedamos? Díganme, por favor. En el recorrido online de la muerte de... Nos estaba explicando sobre Santa Ana, que gobernó durante 7 años. Sí. Estábamos en esta diapositiva, pero bueno. Les decía, yo creo que a estas alturas, la muerte de Maximiliano, lo que estaban a escuchar, que es cuando lo fusilan, ¿verdad? Díganme si me escuchan y ven la presentación. Sí, Ahora Sí, sí profe. me Sí, jugó el profe. internet mal. Pero bueno, les decía, Antonio López Santana gobernó 7 veces. Ajá. En lo cual en la Revolución de Ayutla, Juan Álvarez se rebela contra él y es cuando Juárez puede entrar a la presidencia de México, lo cual también la regaría bastante porque después se intentaría reelegir y es cuando Porfirio Díaz pues entraría a la presidencia. O sea, algo está pasando en nuestra historia de México, está pasando, ha pasado y se trata de que no siga pasando, de por qué se vuelven locos en el poder cualquiera, desde el presidente más chiquitito municipal hasta el gobernador, hasta el presidente, algo pasa. Algo pasa. Pero eso es algo generacional, les había dicho, que la generación de españoles que se quedó, desgraciadamente, gobernando o experimentando gobiernos después del México independiente, era muy corrupta. Es más, tan corrupta que la misma corona española, como les había dicho, con las doctrinas borbonas o las reformas borbónicas, eran para precisamente controlar el dinero, porque ya se lo estaban robando, vendían los puestos. Eso era lo que pasaba. Entonces, de ahí que venga una inestabilidad interminable. Ahora, eh, yo les había dicho que Maximiliano de Habsburgo no era tan malo, fue atraído a engaños por la clase conservadora, ¿sí? Y él creía que era legítimo. Pues obviamente no fue aceptado por Juárez porque eran tan sinvergüenza los conservadores que lo trajeron aún gobernando Juárez. Imagínate, un rey al mismo tiempo, un emperador y al mismo tiempo un presidente, 2 gobiernos. ¿A cuál lado caso? Decía el pueblo, ¿no? Y México estaba hundido en una guerra civil, ¿de acuerdo? Hasta que es fusilado Maximiliano, se aplacan las cosas. Ahí les va otra cosa. México estuvo lleno de intervenciones e invasiones. Una invasión del ejército más poderoso del mundo, que lo manda Napoleón III. Ajá. México estaba endeudado. Los conservadores, los gobiernos conservadores, habían dejado a México endeudado con Francia. Por eso Francia invadió. Ajá. Pero Francia tenía otras intenciones también. Y otro aspecto importante es que los ingleses también estábamos endeudados con ellos, nada más que ellos intervinieron. Ellos se apoderaron después de la minería otra vez. Por eso no invadieron los ingleses. Y los españoles, pues, también querían regresar en algún momento, pero bueno, ahí ya no se pudo. Pero Francia sí invadió. Y la batalla de Puebla se ganó, pero México nunca le ganó una guerra a Francia, ¿eh? Francia salió porque tenía conflictos también ya internos y por ayuda del presidente Abraham Lincoln con Benito Juárez, porque le daba el armamento, porque el ejército de Estados Unidos andaba patrullando como la hacía en la actualidad, ¿sí? Y por eso es que el ejército francés sale. Ajá. Y ahí les va un dato bien interesante, un dato sumamente interesante. Eh, en la avenida Zaragoza, o calle Zaragoza, en la colonia Zaragoza, Nicolás Romero, por ahí subió el ejército francés. Ajá. Porque Juárez estaba, no se crean, cuando llegó el ejército francés, Juárez también andaba huyendo. Recuerden que teníamos el ejército más poderoso del mundo, la dinastía de los Napoleones, incluso les decían los anticristos, ¿no? El ejército francés subió por toda la avenida Zaragoza, luego por la Morelos, hasta llegar a Magú, al Vidrio, a Magú, parte de Cahuacán. Por eso es que en Cahuacán hay mucha gente con ascendencia francesa. Es decir, hay gente muy blanca, de ojos azules, porque no estuvieron ahí los franceses 5 meses, estuvieron 2 años acampando, estuvieron tomando pues muchos lugares, ¿no? Haciendo expediciones, exploraciones. Entonces, por eso es que les permitió tener descendencia aquí en México.
¿no? Tanto es así, pues que hay un panteón francés, ¿verdad? Pero bueno. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Chicos, profe. sí, es que ya me da miedo que luego me saque el internet. Bueno. ¿Cómo era la parte económica en el México después de la independencia? Era una economía estancada, evidentemente. Inseguridad en los caminos, como ahorita, ¿no? De hecho, ahí surge la figura del asalto, ¿no? Porque el asalto no es el que hacen ahorita. El asalto se tenía que dar en un lugar solo y se hacía regularmente a las diligencias, que eran los carruajes que iban. Ese era el asalto. Ahora es robo con violencia y punto, ¿no? Había un descontento social, rebeliones, ajá, principalmente de los indígenas que siempre estuvieron relegados, olvidados, ajá. Y el territorio nacional tuvo muchas variaciones, ¿sí? Tanto que perdimos más de la mitad del territorio gracias a Antonio López de Santa Anna, ¿sí? De 1821, que es la duración, a 1851, más de 20 presidentes, ¿sí? Quiero mencionarles algo bien importante también. Algo que hizo que México se volviera independiente o que se iniciara, hay que ver tantito hacia afuera, porque eso también influyó bastante, el contexto externo. Algo que hizo que México fuera o que lograra su conspiración de independencia y después la independencia, pues fue la Revolución Francesa, ¿verdad? Eso inspiró a muchos países a que empezaran a tener una ideología francesa, por Montesquieu, Robespierre, ¿no? O sea, que eran los grandes pensadores. Juan Jacobo Rousseau con el contrato social, que ya tendríamos ideas libertadoras. Y ahí les va la otra. Hagan cuentas, miren, en el Imperio Napoleónico, pues, él triunfa porque él es quien hace Napoleón Bonaparte, es quien hace el golpe de Estado para tomar la Bastilla en Francia y decapitar a María Antonieta y a Luis XVI. Y fíjense en estas fechas, la conspiración de independencia empieza en 1808. En 1808, Francia invade España. Obviamente España al estar descontrolado y al estar dominado por Francia, pues les permite a los conspiradores de la independencia, pues mientras estaba distraída la corona española ya, organizar el movimiento de independencia aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, yo también me atrevo a decir, ¿por qué México no tuvimos el mismo adelanto que Europa si eh, si fuimos conquistados por europeos, si fuimos invadidos por franceses, ¿no? Evidentemente fuimos saqueados, eso fue una realidad. Dos, me estoy regresando bastante, cuando pasa la conquista, en Europa estaba el Renacimiento, es decir, el humanismo, las ideas, la política, los intelectuales, y aquí estábamos cargando piedras en la espalda, construyendo iglesias y sometidos por los españoles de esa manera, evangelizados además de todo. Obviamente, pues teníamos 500 años de retraso, ¿no? Eso es algo que también de lo que tiene grandes secuelas en un México independiente. Vamos a hablar de Antonio López Santana, que es un personaje que en lo particular me hubiera gustado que nunca hubiera existido en el México independiente. Ajá. Su nombre real era Antonio de Padua María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón, ¿no? Le faltó del manto sagrado, ¿no? Nació y murió en Jalapa el 21 de febrero de 1794 y muere en la Ciudad de México en 1876. Padre Antonio López Santana y Ana Pérez de Acal. Madre Manuela Pérez Lebrón y Cortés. Oficios: comerciante, político, militar. Casta: criollo, hijo de españoles. Es lo que vuelvo a repetir. El problema fue que
los que gobernaron el México independiente, pues tenían un sentimiento de superioridad gigantesco, gigantesco. Él participó en la guerra de México con Estados Unidos, donde se perdió la mitad del territorio. Esto se debió a Valentín Gómez Farías, lo llamó, pues James Key Polk exigía la venta del territorio y al negarse México declaró la guerra al país, llamado nuevamente Santana para que hiciera frente al conflicto. Y terminó huyendo y terminó entregando todo. Terminó entregando todo. Muy O triste. sea que no sirvió de nada. No te escuché, adelante. O sea que de nada sirvió todo lo que había pasado porque volvió a entregar las cosas y él terminó huyendo. Ajá, y es cuando Juárez, de hecho Juárez le niega la entrada a Oaxaca y exilian a Juárez. Pero después Juan Álvarez se rebela contra él. Se rebela contra él. Pero sí miren, México es maravilloso. Es maravilloso, y eso que me pusieron un tema, pero hay más interesantes. Hay más interesantes para que entiendan el contexto de la historia de México. Necesitaríamos ver desde la conquista para entender lo que está pasando. Vean ahorita lo que está pasando. Que traen las vacunas, malo. Que no las traen, malo. Que quedó otro diferente, es igual, ¿no? Que le preguntas a la gente, ¿para qué vas a votar? Pues no, todos son igual. O sea, entonces, yo tengo una pregunta bien importante. Acuérdense que dicen que hay que desarrollar la opinión, el pensamiento crítico. A México dicen, ¿quién quiere un cambio? Todos levantamos la mano, ¿verdad? Todos queremos un cambio. ¿Quién quiere cambiar? Todos la bajamos. Todos la bajamos. Y la verdad es que yo creo que si todos hicieran su trabajo, si el maestro hiciera su trabajo como debe de ser, los alumnos estudiaran como deberían de hacer su trabajo que corresponde, el papá como papá, la mamá como mamá, el policía como policía, el gobernante como gobernante, estaríamos en otro lado. Y hasta ahorita tenemos un conflicto interminable. Ahorita también hay una especie igual de conservadurismo bastante feo. Oigan, no pueden terminar la autopista que está acá. Se robaron el dinero también. Lozoya está detenido por esa situación de la autopista México-Atlacomulco. OHL. ¿Y qué es esa empresa OHL? Española. ¿Sí? La historia de México es muy triste. Es muy triste, aunque siempre hay que prevalecer y tener fe en la educación, tener fe en las personas, tener fe en el mundo. Y es lo que nos ha mantenido. México es tan grande, que fíjense que a pesar de todo, sigue de pie. Sigue de pie. Tiene la forma del cuerno de la abundancia, es cierto, ¿no? Como el que traen los angelitos, con fruta. Pero yo les digo, abundancia para los ricos y a veces cuerno para los puros pobres, ¿no? Eso decía un caricaturista Rius mexicano, no lo digo yo. Pero yo creo que ahorita, o sea, si vemos la historia, si la estamos entendiendo, ya les dije, es para cambiar nosotros. Da el paso, recoge la basura, sé ordenado, trata bien a tus papás, sé respetuoso. Eso te hace, si tú creas un adolescente así, un alumno así, y llega a un puesto importante, pues por supuesto que se va a ver reflejado. El maestro que no tiene fe en sus alumnos, no es maestro. ¿Sí? Bueno, en el México independiente, una cosa es la intervención y otra cosa es la invasión, ¿verdad? Francia tuvo una invasión. Ujú. Inglaterra intervención. Después del México independiente, España intervención. Y México, Estados Unidos, invasión e intervención. ¿Sí? Y cuando corren a Francia, o Francia huye, pues no paga la deuda evidentemente, pero ahora quedábamos endeudados con Estados Unidos. El gobierno de Juárez quedaba endeudado con Estados Unidos. Que Porfirio Díaz tuvo muy buenas intenciones después en el México independiente, porque creó el famoso liberalismo mexicano. Creó el liberalismo mexicano que cambia el contexto de la palabra. Alguna vez ustedes vieron la palabra polisemia de la historia. La historia tiene distintos significados, no es exacta, por eso es complicada muchas veces. Y
El liberalismo no tendría las mismas ideas con Juárez que con Porfirio Díaz. El liberalismo con Porfirio Díaz sería el antecedente del neoliberalismo que tendría López Portillo, que tendría Salinas de Gortari. Entregar todo. Permitir que los extranjeros hicieran lo que se les diera la gana en el país. Y Porfirio Díaz, lo que hace en el México Independiente, si bien se dedicó en el México Independiente antes del siglo XX, a finales del siglo XIX, a conciliar con las potencias, con Inglaterra, con Francia, con España, en Estados Unidos. Sí, pues cómo no iba a conciliar, si iba a dejar que extrajeran la minería, si iba a dejar que privatizaran la luz, el tren. Así yo también concilio, ¿no? Y tendría consecuencias que se quedarían todavía hasta, ya les dije, los últimos gobiernos que tuvimos. Les pongo un ejemplo. Ferrocarriles de México, Ferromex, los vendió Ernesto Zedillo. Actualmente es Primera Plus, actualmente es ADO y todas las líneas privadas de camiones carísimas que tenemos. Carlos Salinas de Gortari vendió hasta la televisión mexicana, que era Imevisión, se la vendió a Salinas Pliego. Y también vendieron Teléfonos de México, que era del gobierno, se lo dan en un precio regalado a Carlos Slim. Entonces todo es privatizar. Por eso, ¿de qué sirvió que nos defendiéramos de Francia, que Francia se hubiera ido, si quedamos y que la deuda se hubiera extinguido con Francia, si de todos nos quedamos endeudados con los otros que estaban? O sea, es decir, salimos de Guatemala a Guatepeor. ¿Sí, muchachos? Yo creo que, bueno, ahorita recordando un poquito ya el tema, el México Independiente pues deja muchas consecuencias inmediatas, ¿no? Que las podemos de alguna manera ver, y eso es lo importante, ver por qué pasaron, preguntarnos para qué pasó y qué cosas no deben de pasar también, ¿no? ¿Cómo va con su diagrama? ¿Ya pudieron colocar bastante información de la que estamos hablando? Discúlpenme el corto de internet, pero está fallando un poquito. ¿Sí me escuchan y me ven? Sí, profe, no se preocupe. Acabamos. Sí, son 9:48, ya casi terminamos. Pero bueno, de alguna manera de síntesis. ¿Cómo era el México Independiente? ¿Qué quedó? Miren, la iglesia es lo único que ha permanecido inmutable. Nunca se les ha tocado. Se siguen metiendo en la política. Juárez fue el único que se les puso al brinco y separó el Estado y la iglesia, ¿no? La sociedad totalmente politizada después del México Independiente. Ajá. Se pretendía que México fuera un país próspero económicamente. Ajá. Siempre hemos tenido problemas en la hacienda pública, evasores de impuestos. Los que pagan son los que tienen negocios pequeños y los que deberían de pagar no pagan. Y actualmente sigue pasando. En el México Independiente, con Porfirio Díaz, irónicamente, había más coches en México que en Europa y Estados Unidos, porque la clase política siempre acaparando. Y bueno, algo de lo más triste. Vean lo que perdimos de territorio. Sí. Bueno, son 9:49, tengo un minutito para despedirme. Me da mucho gusto haberlos conocido algunos. Profe, Sí, adelante. antes de que se vaya, mire que compré. A ver. Ah, las batallas en el desierto, sí, van, mira. Sí, como nosotros vemos eso en la materia. Mira que están igual. Sí. Te agradezco mucho. Aquí tengo el Quijote, la Divina Comedia, hay muchos. El perfil del hombre y la cultura en México, Samuel Ramos. Ya acabó la clase. Te agradezco mucho, Sofía. Eso es lo padre, ¿no? Que a veces nos siguen los alumnos. Te mando saludos y a todos les mando saludos. Muchas gracias. Les mando un abrazo, que estén bien, de mucha salud. Acuérdense de la frase del Quijote: el tiempo tiene grandes soluciones a muchas crisis de las que estamos viviendo el día de hoy. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Espero les haya gustado la clase. No soy el mejor, pero creo que es diferente a muchos, ¿no?
Les mando un abrazo. Gracias, profe.